Retomamos la comisión, señores diputados, con el punto número 3 del orden, que es comparecencia de representante de la Federación de Salud Mental Aragón al objeto de informar sobre las medidas de las personas afectadas por trastorno mental y sus familias para ser tenidas en cuenta en la futura legislatura dentro de los programas políticos. Nos acompañan doña Patricia Hernández Bernal, asesora jurídica de la Federación de Salud Mental Aragón, y doña Ana María López Trenco, gerente de ASAMME Aragón, entidad miembro de la Federación de Salud Mental. También saludar a los acompañantes y cuando ustedes quieran, señora Hernández, señora López, tienen 15 minutos para hacer su intervención. Bueno, buenos días, señor presidente, señores diputados, señoras diputadas. En primer lugar, quiero agradecerles la oportunidad que nos han dado a la Federación Salud Mental Aragón y a las entidades que la integran para comparecer ante esta comisión en el día de hoy y poder trasladarles la realidad, las necesidades y las demandas de las personas que padecen un trastorno mental grave, de sus familias y de nuestras asociaciones que las representan en todo el territorio de nuestra comunidad autónoma. La Federación Salud Mental Aragón fue constituida en el año 1995 y actualmente está integrada por ASADME Aragón, ASADME Huesca, ASADME Bajo Aragón, ASADME Teruel, la Asociación Paso a Paso, El Volcán y El Puerto. Todas ellas están impulsadas y constituidas de forma democrática por quienes afrontan un problema de salud mental y por sus familiares. Por ello, la Federación, los aquí presentes, nos sentimos legitimados a representar al colectivo en Aragón y a solicitar a sus señorías que tengan en cuenta sus necesidades y reivindicaciones, conociendo su sentir y el sufrimiento que causan estas dolencias. En Aragón forman parte de nuestro colectivo asociativo más de 2.500 personas afectadas por depresión, trastorno bipolar, trastorno esquizofrénico y otras enfermedades mentales graves. Nuestra única motivación y objetivo es la defensa de sus derechos y las de sus familiares, la lucha contra el estigma que provoca esta patología, la lucha por su dignidad, su respeto, así como el impulso de su bienestar y la mejora de su calidad de vida. Hoy asistimos a un paradigma en la visión que tiene la sociedad de salud mental, un cambio en este paradigma. Se habla de ello más que nunca. La pandemia nos ha hecho replantearnos a todo la necesidad de tener una buena salud mental. Y no hay ni una sola familia que no se haya visto afectada por problemas de salud mental en mayor o menor medida. Todos los aquí presentes sabemos de lo que estamos hablando. Pero desde las asociaciones que llevamos décadas implicadas en la defensa y en la participación social de las personas con un problema de trastorno mental grave, creemos que en ocasiones se confunde un cierto malestar psíquico, una desesperanza temporal por determinadas cuestiones de nuestra vida, con un problema de salud mental mucho más grave. ¿Qué pasa? Las personas que padecen un malestar más leve, por así decirlo, cualquier malestar para uno es el más importante, gozan de un reconocimiento y una preocupación por parte de la sociedad, disminuyendo el estigma en ese ámbito respecto de la salud mental. Pero las personas que padecen un trastorno mental grave continúan siendo estigmatizadas constantemente y de esta forma se ven eclipsadas las necesidades que todavía no han sido cubiertas. El padecimiento de un trastorno mental grave no es solo una enfermedad. Estamos ante una situación muy grave que provoca un gran sufrimiento en todos quienes lo padecen y en su entorno. Esto requiere un esfuerzo de todos nosotros, de la sociedad en su conjunto. No vale partidos políticos, oposición, clases sociales elevadas, clases sociales más bajas. Todos estamos involucrados en la lucha contra la enfermedad o la lucha para paliar la enfermedad mental grave. Las consecuencias de no disponer de un abordaje abocan a la exclusión social y puede desencadenar un sufrimiento terrible. De hecho, las enfermedades mentales son la principal causa de suicidio del mundo. Y el suicidio es la primera causa de muerte no natural, por delante incluso que los accidentes de tráfico. La persona que piensa en el suicidio no es que no quiera vivir, es que no quiere seguir viviendo en las condiciones en que vive. No es capaz de soportar ese sufrimiento constante y esa desesperanza. En este punto quiero destacar la especial vulnerabilidad de dos de nuestros colectivos más sensibles, las personas mayores y la mal llamada soledad no deseada, y nuestros niños y adolescentes. En este momento, nuestra adolescencia, nuestra población infantil, está sufriendo una situación catastrófica. Creo que todos somos conscientes de ello. Además, piensan en el suicidio como único recurso a escapar de esa situación que ellos consideran que no tiene salida. Evidentemente, tampoco la edad acompaña. El suicidio es la tercera causa de muerte entre el colectivo de
personas de entre 15 y 29 años. Pero ahora bien, no olvidemos que existen numerosos casos de intentos no consumados y las cifras son dramáticas. Está demostrado que los principales factores de protección en las enfermedades mentales son el apoyo familiar, disponer de recursos adecuados en rehabilitación psicosocial y conseguir la inclusión sociolaboral. La salud mental no es algo que pierden otros. La salud mental es un derecho del que todos tenemos derecho a disfrutar, porque sin salud mental no hay salud. Imaginemos que esos pensamientos y sentimientos que de vez en cuando todos padecemos ante una situación que nos provoca zozobra o desasosiego se alojaran de forma permanente en nuestra existencia, en nuestra rutina diaria, sin esperanza alguna. ¿Imaginan el sufrimiento de quienes conviven con ello a diario y de su entorno? Las personas con trastorno mental grave viven además en condiciones peores que el conjunto de la población, como otros muchos colectivos. Tienen niveles más bajos de ingresos y de ocupación laboral. Su salud en general está más deteriorada. Sus relaciones sociales son más limitadas cuando no inexistentes por el aislamiento al que se ven abocados y una vida desde luego menos autónoma y satisfactoria. Por lo tanto, las necesidades no son solo sanitarias. No hablamos solo de enfermedad. Lo que queremos es salud, salud mental. Y para ello hay necesidades de residencia, de ocupación, de desarrollo personal y de integración social. Es fundamental un diagnóstico precoz y certero. Es necesario diagnosticar para determinar cuál es el tratamiento más adecuado y el diagnóstico tiene que ser rápido porque el retraso lo único que provoca es un deterioro del enfermo que convierte en infructuosa cualquier intervención. Es necesario un tratamiento integral, eficaz. Es evidente, y no voy a descubrir absolutamente nada a los aquí presentes, la insuficiencia de recursos, la falta de coordinación entre los servicios sociales y sanitarios, la falta de protocolos estandarizados y obviar las características esenciales de cada enfermo. Todo ello son factores que impiden el acceso a un tratamiento eficaz. Hoy ya no existe una concepción medicalizada de la enfermedad mental por parte de la psiquiatría. Los profesionales conocen, y los profesionales, que hay que hacer frente a este importante problema de forma holística, es decir, integrando su abordaje de los diferentes ámbitos de la vida y con la participación de todas las disciplinas profesionales, pero sobre todo contando también con la participación activa de las personas afectadas. Existe un necesario protocolo de actuación en cuadros que cursan con aislamiento social grave. De esto no se habla. Hay situaciones en las que entran en conflicto dos derechos, el derecho a la salud y el derecho a la autonomía del paciente. Sin embargo, esto nos lleva a una inacción absoluta. Hay personas que no salen de su casa, que nadie sabe que están enfermas. Es necesario un apoyo a la familia, apoyo a todo el entorno familiar ante una situación que desde luego quiebra absoluto tu proyecto de familia, tu proyecto de futuro, lo que todos queríamos que el día de mañana fuera nuestra familia. El impacto emocional que supone tener una persona en tu entorno con una enfermedad mental es brutal. En cuanto a los servicios sociales, no sé cuántas veces tendré que repetir que no entiendo cómo las personas con enfermedad mental o que padecen un trastorno mental grave no están incluidas en el catálogo de servicios sociales de nuestra comunidad autónoma de Aragón. Es que no se considera un problema social, se considera un problema sanitario y esto no es así. Y lo estamos viendo, porque entonces, si es un problema sanitario, los niños y adolescentes tampoco necesitan más que atención médica y no es así. Necesitamos acceder a las prestaciones de los servicios sociales y no desde el ámbito de la dependencia al que podríamos acceder con la Ley de Autonomía y Derechos de Autonomía y Prevención de la Dependencia. ¿Por qué? Porque ¿cuántos casos conocen ustedes de personas con trastorno mental grave que tengan reconocido un grado de dependencia? O al menos un grado de dependencia de tal entidad que le permita acceder a estas prestaciones. Yo, uno. Además, en la baremación y en la valoración de la dependencia debemos formar a nuestros profesionales. No es fácil, cuando no existe un baremo específico, valorar y baremar a una persona con enfermedad mental para determinar su grado de discapacidad o su grado de dependencia. No puede evaluarse conforme a otro tipo de discapacidades y esto todavía hoy por hoy no existe. La integración sociolaboral, evidentemente, es fundamental. Dentro del ámbito de la discapacidad por enfermedad mental tiene la tasa de empleo más baja. En 2020, y son los últimos datos de los que dispongo, según el INE, una tasa de empleo del 17,1%. Es decir, más del 80% de las personas con enfermedad mental no tenían un empleo. ¿Se imaginan qué sería de nuestra sociedad si el 82,9% de la población activa no tuviera un empleo? O sea, ¿cómo sostendríamos un país
con el 82,9% de la población en desempleo. ¿Qué carga supondría para ese otro 17,1%? Además, la Administración debe fomentar campañas de sensibilización social en las empresas para que desaparezcan los prejuicios que impiden la integración de nuestro colectivo. Quiero centrarme en el ámbito educativo porque los niños y los adolescentes son uno de nuestros puntos débiles. Evidentemente hay que promover hábitos de vida saludable. Fundamental la prevención en el ámbito educativo, acciones de prevención que formen a familiares y a educadores para una detección precoz y así como limitar los factores de riesgo. La prevención es la piedra angular en todo tipo de patologías, tanto desde un punto de vista del sufrimiento del que lo padece, como desde un punto de vista del coste económico que supone para la Administración y para la sociedad en general. Existe una absoluta descoordinación entre centros educativos y el Departamento de Educación en cuanto a la aplicación de los protocolos existentes. Evidentemente no existen todos los protocolos que deberían existir. Y hay un punto que sí que quiero dejarles encima de la mesa y que espero que tomen nota. Algo fundamental y de lo que no se habla, aunque aquí no vale y si no se dice no pasó. Y es la absoluta desigualdad de trato en la continuación y facilitación en sus estudios de los estudiantes que padecen patologías mentales. El alumnado que padece una patología mental cursa con procesos de aislamiento domiciliario y de dificultades en la continuidad en sus estudios y en la asistencia escolar, y esto le priva de cumplir con los requisitos curriculares existentes. ¿Verdad que facilitar la asistencia o la continuación de estos alumnos es algo que nos sale de forma innata, ¿no? Nos saldría. Y si no lo estamos haciendo, estamos castigándoles doblemente. Primero, por la situación que están padeciendo, por su aislamiento, y por privarles el derecho a continuar con su educación. ¿Verdad que esto que parece ocio en otras patologías graves y en otras discapacidades no nos lo cuestionamos, no? Pues en la enfermedad mental está pasando. Se aísla y se les priva. Para finalizar, les invito a todos y a cada uno de ustedes a que visiten nuestras entidades y conozcan a las personas a las que hoy estoy representando y les miren a los ojos. Y si después de eso siguen pensando que no pueden hacer absolutamente nada más por ellos, si en sus programas políticos no hay ninguna acción tendente a mejorar la vida de estas personas y si en sus futuras acciones políticas, con independencia de su signo político, no está como prioridad la salud mental de todo nuestro país, poco más me quedará por decirles. Simplemente les diré que seguiremos luchando, seguiremos estando aquí y nos seguirán escuchando. Muchísimas gracias. De todos ustedes es conocido el incremento exponencial de la demanda de atención a la salud mental y si bien reconocemos el esfuerzo y la inversión hecha en los últimos años, no podemos dejar de recalcar que son totalmente insuficientes, ya que arrastramos una precariedad histórica que está muy lejos de alcanzar los estándares europeos de ratios profesionales y de recursos. En las asociaciones escuchamos los testimonios de las personas afectadas y sus familias. Son conmovedores, les aseguro. Nos hablan de su problemática con el estigma y de cómo son rechazados por la sociedad, sobre los estereotipos y la violencia que recae sobre una imagen falsa sobre su conducta. Y sobre la asistencia nos hablan del dolor que tienen y experimentan por los retrasos que hay al atender una consulta psiquiátrica. Y ya no quiero ni decir hacia el psicólogo. Cuando tienen un problema de una crisis tienen que acudir a urgencias. Urgencias que están totalmente desbordadas y saturadas y que dificultan la precariedad de profesionales, la atención en una cama hospitalaria. Por no hablar del medio rural, donde los pacientes nos preguntan qué va a pasar cuando se jubilen el psiquiatra que nos atiende, cuando no hay un relevo generacional. Son especialmente duros para los familiares los momentos que comienza la enfermedad y no se sabe qué está pasando ni a quién recurrir. Pero son mayores cuando el resto de familiares o las amistades se alejan, marcan distancia y asumen en silencio que ha comenzado un largo camino por senderos desconocidos. Hay momentos terribles como afrontar un ingreso involuntario con asistencia policial y todo el vecindario acechando, o llegar a urgencias y ver que tienen que esperar días y días para acceder a planta. Los profesionales les atienden bien, se lo aseguro, pero les dicen que no hay camas, que ellos también están abrumados y con sobrecarga, porque los y las profesionales también sufren y quieren hacer todo lo que está en sus manos, pero son manos insuficientes. Y luego queda regresar a casa, a ver cuándo habrá una nueva recaída. Les llaman pacientes de puerta giratoria,
porque muchas veces, al no haber recursos, tienen que volver. Tengo que decirles que cuando los familiares tienen información y formación son capaces de apoyar a la persona que sufre, y cuando los y las pacientes tienen tratamiento y acuden a recursos rehabilitadores llegan a recuperarse y a trabajar. Entonces renace la esperanza y con ellas las ganas de seguir adelante. Oí decir al investigador social Marco Marchioni que una buena señal de salud democrática es su tejido asociativo. Por eso, desde aquí y en nombre de quien representamos, les pedimos que gobierne quien gobierne, apoyen a quien defendemos la salud mental en primera persona, para que sigamos siendo la voz que reclama el derecho a la dignidad de quien sufre una enfermedad mental y la atención que merecen. Para terminar, les pido que sientan empatía, que se pongan en la piel de quien ha perdido su salud mental. Recuerden el día que sintieron la punzada en el pecho cuando les abandonó una buena amistad o su pareja. Así duele el estigma. Y rememoren la desolación que sintieron cuando falleció la persona que más querían. Esa angustia es la que produce la enfermedad mental. Señorías, ténganlo en cuenta cuando aprueben presupuestos y regulen leyes, porque ustedes pueden ayudar a cambiar la vida de muchas personas. Gracias por escucharnos. Muchas gracias, señora Hernández. Señora López, comenzamos con la intervención de los grupos parlamentarios. Disculpar al portavoz de la agrupación parlamentaria Izquierda Unida y a la portavoz del grupo parlamentario aragonés. Por lo tanto, señor Morón, por el grupo parlamentario Vox en Aragón, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Buenos días, señora Hernández, señora López y también a todas las personas que nos acompañan. En primer lugar, reconocer la labor que realizan y, efectivamente, estamos ante una situación en la que el principal problema que se encuentran estos pacientes es la estigmatización, una estigmatización que si bien yo creo que con los años ha ido disminuyendo, pero todavía está muy marcada. Hay una serie de enfermedades que siempre también, sobre todo, por ejemplo, el caso del SIDA, por ejemplo, en su momento, y que se han ido normalizando, y sin embargo, en el caso del paciente enfermo mental, sin embargo, pues no es el caso, y se sigue estigmatizando, y es cierto, y probablemente es uno de las primeras o la fundamental traba que pueden encontrar estos pacientes, por ejemplo, a la hora de encontrar empleo o a la hora de acceder a una serie de intentar normalizar, digamos, su actividad y desarrollo en la sociedad. Hemos tomado nota de una serie de cuestiones que han planteado que me parecen muy relevantes, como es la falta de coordinación de los servicios sociales y sanitarios, la necesidad de apoyar más a las familias, la falta de acceso al empleo, con cifras, como han dicho, muy reveladoras, y luego el incumplimiento de los protocolos en educación para los niños y jóvenes que sufren de enfermedad mental. Yo tenía también anotadas unas cosas que les quería preguntar, y algunas ya han hecho referencia, ¿no?, a decir, las trabas que se encuentran por la falta de recursos sanitarios, por ejemplo, para lo que es la atención especializada. Sobre todo, somos conscientes de las dificultades a nivel infanto-juvenil en Aragón, y también trastornos de la conducta alimentaria, las adicciones, pues realmente encuentran los jóvenes, sobre todo, gran dificultad por falta de recursos. Pero, en concreto, quería hacer una pregunta que va más referida a lo que es la asistencia sanitaria en el día a día, y es referida a la atención primaria. Es decir, ¿de qué manera consideran ustedes que se podría mejorar un poco también esa asistencia? Porque, claro, en el día a día muchas veces ya no son consultas necesarias, y a veces son para plantear problemas como cualquier otra persona que no padece esa enfermedad, pero también para problemas de salud mental que a lo mejor desde atención primaria se podrían dar una solución en ese momento, ¿no? Hace años se planteaba que dentro de los equipos de atención primaria existiera también una asistencia de salud mental prácticamente puerta a puerta, ¿no? Pero eso no ha cuajado, eso no es la realidad hoy en día. Entonces, ¿cómo creen que se podría mejorar o qué modelo consideran que se podría adoptar para mejorar esa asistencia en el día a día de los pacientes con problemas de salud mental? Y bueno, pues como no me va a dar tiempo ya de decir mucho más,
Pues simplemente, pues bueno, agradecer su exposición y, bueno, y como les he dicho, hemos tomado nota de todas aquellas reivindicaciones que nos han planteado. Muchas gracias. Pues muchas gracias, señor Morón. Por el Grupo Parlamentario de Chunta Aragonesista, señora Las Obras, cuando usted quiera tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, pues bienvenidos a esta comisión de comparecencias ciudadanas, señora Hernández, señora López y a las personas que han venido acompañándoles. No es la primera vez que hablamos de salud mental en estas Cortes de Aragón. Tuvimos ocasión de hacerlo y yo en un pleno en concreto hablé de unas palabras de Durne Pasaban. Es una alpinista que ha hecho 14 8000 y ha tenido 3 intentos de suicidio. Y decía: hay mucha gente que me pregunta por qué cuento esto, mis problemas de salud mental, de depresión o de suicidio. Y pienso que si hablamos con naturalidad se puede ayudar a muchas personas que no entienden la salud mental y pueden empezar a entenderla y ver que en nuestro mundo hay muchas personas que lo sufrimos. Además, normalmente muchas personas en la sociedad tienen la idea de que en la política solamente son 4 temas muy serios, con muchos datos, y luego las cosas que nos pasan en la vida cotidiana, que sí realmente nos importan, como si dormimos bien o no, o estamos angustiados o tenemos tiempo para los nuestros, parece que son temas que tienen que quedar fuera de la política. Como si el hecho de que si vivimos rodeados de gente que sobrevive a base de cafeína por las mañanas y de azepam por las noches fuese algo normal y la política no se tuviese que ocupar de estas cosas. Pero también es cierto que en ocasiones oímos que las nuevas generaciones son de cristal, pero yo creo que es al revés, que las nuevas generaciones no tienen miedo a reconocer a veces que son frágiles, porque son quienes van rompiendo el estigma. Les da igual que les etiqueten mientras usan sus redes sociales para contar sus dificultades. Y además es una generación que se ha empezado a plantear que estábamos dando por normal cosas que no lo son. O sea, no es normal estar todo el rato así, no es normal que la sociedad para funcionar necesite permanentemente pastillas. Esto es señal de que algo va mal en el modelo. No existen solo causas individuales, también hay causas sociales. Si una generación no sabe si va a tener acceso a una vivienda, están obligados a vivir como adolescentes permanentes con contratos de un mes o mudanzas constantes o faltas de arraigo, pues lógicamente esto pasa factura. Y pasa mucha factura, y no solo ellos, también sus padres y sus madres han sufrido, y muchas veces en silencio. Pero ahora lo que parece que hemos entendido es que igual que el cuerpo se estropea y hay que cuidarlo, la mente también se estropea y hay que cuidarla, que nos duele mucho la vida en el día a día, pero necesitamos tiempo y recursos para ello. Pero la mayoría de la gente carece de tiempo y de recursos económicos, ustedes ya lo han dicho. Y además también de tener a alguien al lado que te pueda ayudar. Y eso es un problema, porque quien puede, sí lo hace. Quien se puede permitir un par de horas, una tarde a la semana, lo que sea, para acudir a terapia, lo hace. Pero hay falta de recursos. Somos una sociedad sobremedicada, porque lo único que se puede hacer ante esa falta de tiempo, de recursos y de personas es dar medicación para que por lo menos se pueda afrontar, conciliar el sueño o pasar el día a día. Hay un elemento que no podemos obviar, y es que la salud mental es también cuidar de los tuyos, que acompañemos a la gente que está sola o nos necesita. Dedicarle tiempo de verdad a una persona es una demostración de que esa persona te importa, y el debate sobre salud mental está poniendo de manifiesto algo íntimamente relacionado con cuestionar ese modelo, la idea de que la vida no debería de doler tanto. Hemos cogido las reivindicaciones que ustedes nos han realizado para llevarlas en el programa electoral. Nosotros teníamos una serie de puntos que quería decir, pero vamos, se me acaba el tiempo. Pero muchas gracias por venir aquí y por contarnos cuál es la realidad de todas las personas que sufren la enfermedad de salud mental. Muchas gracias, señora Las Obras. Por el Grupo Parlamentario Podemos Aragón, señora Carbonell, cuando usted quiera tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señora Hernández, señora López, por sus explicaciones referentes a las necesidades de las personas afectadas, en este caso por un trastorno mental y, por supuesto, sus familias. Te lo ha dicho, la Federación de Salud Mental de Aragón tiene la misión de mejorar la calidad de vida de las personas con problemas de salud mental y sus familias, la defensa de sus derechos y la representación del movimiento asociativo pro salud mental.
Tal y como se desprende de su página web, las entidades que conforman su federación realizan una gran labor de ayuda y apoyo no solo a las personas que sufren este tipo de trastorno, sino también a sus familias, que en muchas ocasiones no saben cómo les pueden atender o cómo les pueden ayudar a sus seres queridos, y por ello en este momento también alabamos toda la labor que hacen desde las distintas organizaciones que componen la federación. Una cosa que nos preocupa mucho, que también lo ha dicho, es el tema del suicidio. Se sabe que es la primera causa de muerte, sobre todo también entre jóvenes, que hay, como ha indicado también, el tema de que son datos, pero hay datos que son los intentos que no los conocemos. Es un dato muy preocupante, que en 2019, por ejemplo, se quitaron la vida a 309 personas, a lo que hay que sumar los intentos de suicidio, comprendidos entre 15 y 29 años. Tenemos una epidemia de salud mental. Antes no se hablaba tanto de salud mental. Es verdad que después del COVID es cuando más se ha tratado este tema de salud mental. Siempre se ha hablado, pero ha salido más a lo que es la sociedad. También nos vemos también como un cambio de modelo social, en que es mucho más competitivo y se están agravando las diferencias sociales, lo que está haciendo que haya un sustrato de la población que esté sufriendo mucho estrés, ansiedad, que esté deprimido. Estamos, como decimos, ante una pandemia de enfermedades tanto neurodegenerativas como de salud mental, lo que cursan, como ha indicado, un gran estigma social, no solo en este caso a las personas que lo padecen, sino también, como decimos, a la familia y a las personas que están dentro de su entorno. Podemos siempre ha estado advirtiendo de que estamos ante un problema y como decimos, desde el inicio de la pandemia se ha ido acentuando, porque si no se cuenta con una buena salud mental, no hay un salud. Como decimos, la salud es un derecho del sistema sanitario público, que lleva muchos años desatendiendo, y no puede ser un lujo, sino que es un derecho que debe estar al alcance de todos y todas. Nos lo ha indicado con la falta de recursos que se tienen a nivel general. Por ello es necesario seguir poniendo medidas, y sí que le quería preguntar, sabemos que desde el Departamento de Educación se ha implantado un protocolo de detención para la ideación, sobre todo para el tema de suicidios. Sobre todo, ha hablado usted del descontrol de los protocolos existentes en materia educativa. No sé si podía explicarnos con un poquito más de detalle en qué tiene que ver este descontrol, más que nada porque, conocerlo de primera mano. He tomado notas de lo que ha ido diciendo, y de todas formas volveré a escuchar su intervención por si me he dejado alguna cosilla, y poder pasarlo a mi grupo parlamentario para ver qué podemos seguir ayudando en beneficio de todas las personas que sufren este trastorno y sobre todo de sus familias también. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Carbonell. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, señora Sacacia, cuando usted quiera tiene la palabra. Gracias, presidente. Buenos días, señora Hernández, señora López, acompañantes. Bienvenidos a la Comisión de Comparecencias. En primer lugar, me gustaría darles las gracias por su exposición y por el importante trabajo que están realizando en Aragón. Le puedo asegurar que hemos sido muy insistentes en esta casa con las necesidades de las personas afectadas por trastornos mentales y por las necesidades de sus familiares. ¿Qué tenemos claro? Que según la Ley General de Sanidad, el derecho a la salud de los ciudadanos debe guiarse por unos principios básicos como son la universalidad, la equidad, la gratuidad, la calidad y la accesibilidad. Y en Aragón, los ciudadanos reciben la atención de manera desigual dependiendo de dónde viven. Y nunca, o muy pocas veces, es completa y transversal, sobre todo en el ámbito de la salud mental. También tenemos claro que la salud mental ha sido tradicionalmente el hermanito feo de todo nuestro sistema, y por ello se han invertido pocos recursos, tanto económicos como humanos y materiales. Y además siempre suele ser desde el ámbito sanitario y no desde otros. La pandemia puso en evidencia las graves deficiencias que el sistema arrastraba desde hacía muchísimos años, y en especial en el ámbito de la salud mental, donde planteamos que hacen falta recursos, espacios y profesionales. No será porque mi compañera Susana Gaspar no haya estado, y permítame la expresión, a pico pala durante toda la legislatura trabajando en el tema. Temas que hemos podido trasladar aquí desde mi grupo parlamentario.
Pues, por un lado, el incremento del número de camas de agudos UCI en todos los sectores sanitarios y haciendo especial incidencia en el sector 2. También hemos planteado garantizar una atención de la salud mental en condiciones de calidad en toda la red hospitalaria y no en parte. Hemos planteado también incrementar las plazas de la plantilla de psiquiatras, psicólogos, psicólogos clínicos, enfermeros especialistas, trabajadores sociales y terapeutas ocupacionales, teniendo claro que todos deben trabajar coordinados. Hemos planteado también proceder a la apertura de una nueva unidad infantojuvenil en el Hospital Materno-Infantil de Zaragoza y la reactivación con carácter inmediato de la bolsa autonómica de contrataciones de psiquiatras y psicólogos clínicos a fin de cubrir todas las vacantes existentes. Sabemos que hay mucho trabajo por delante y estamos seguros que entre todos, como usted decía, podríamos conseguirlo. Una vez más, muchísimas gracias por su labor y a su entera disposición para lo que consideren que podemos ayudarles. Gracias, presidente. Muchas gracias, señora Sacacia. Por el Grupo Parlamentario Popular, señora Güens, cuando usted quiera tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Pues bueno, dar la bienvenida a la Federación Salud Mental Aragón, acompañantes, las comparecientes, señora Hernández, señora López. Bueno, pues gracias por traer estas reivindicaciones sentidas, emocionantes que han trasladado y que, bueno, pues dan naturaleza de qué es lo que está pasando, ¿no? Yo creo que aquí la sensación que tenemos es que el Gobierno ha llegado tarde. La portavoz de Ciudadanos ha planteado una relación de iniciativas parlamentarias que hemos debatido. Es verdad, esta legislatura ha sido prolífica en debatir este tipo de iniciativas. Bueno, pues sin más, el Partido Popular presentó una pregunta acerca del retraso del plan específico para el choque contra la COVID-19. Tampoco llegamos a tiempo, el Gobierno ahí tampoco estuvo certero. Bien, se va a poner seguramente encima de la mesa también ese plan de salud mental de Aragón 2022-2025. Pero bueno, el pasado mes de febrero el propio Gobierno reconoce que se está ejecutando un 12% del mismo. Claro, la pregunta es, ¿vamos a llegar a cumplir este plan de salud mental, habiendo unas elecciones por medio, con formación de nuevos gobiernos, Parlamento, etcétera? Bueno, es preocupante y mientras la verdad es que el incremento de los trastornos mentales se agudizan y es un incremento muy preocupante, sobre todo en los niños y jóvenes de Aragón. Evidentemente lo han dicho, hay que reforzar esa atención infanto-juvenil, la prevención en el ámbito educativo, la detección precoz, ha hablado, creo que son medidas necesarias y de aplicación inmediata, quiero decir, a través de un protocolo o lo que sea. Hay que hacerlo ya, es importante. En España hemos padecido un pico histórico de suicidios, se ha hablado aquí también, sobre todo en menores de 15 años. Esto no había pasado hasta ahora. Bueno, y de hecho en esta legislatura han comparecido en esta comisión pues el Teléfono de la Esperanza, el Colegio de Terapeutas Ocupacionales, la Asociación Paso a Paso, ustedes también, SAPME, toda la Federación de Salud Mental. Nos lo han puesto de manifiesto y hemos trasladado, hemos impulsado al Gobierno para que avance. Yo creo que hay que seguir impulsando y hay que seguir avanzando. No va a bastar con que se ponga en un programa electoral ahora para mayo del 2023. Yo creo que lo que tenemos que hacer es tomar conciencia de la detección de los problemas, de las necesidades que tiene el sistema, de dónde está fallando, lo han dicho muy claro, entre la sanidad y los servicios sociales, esa falta de coordinación. Y bueno, todo esto es lo que hay que mejorar. Y bueno, básicamente me gustaría, bueno, se han hablado de muchos datos, la verdad es que parece mentira, ¿no?, que haya más suicidios por muerte violenta que accidentes de tráfico en Aragón, y esto pasó en el año 2021. Bueno, hay que tomar conciencia de todo esto. Yo creo que es importante. La comunidad aragonesa es la tercera comunidad con más suicidios de este país y bueno, pues tenemos que poner especial atención y un presupuesto adecuado y unas políticas eficaces para solucionar este problema. Me gustaría, para finalizar, hacerles una pregunta acerca del desarrollo, cumplimiento y eficacia de una ley que entró en vigor en el año 2019, me refiero a la Ley 5, de derechos y garantías de las personas con discapacidad, porque los trastornos mentales también afectan a las personas con discapacidad. Y yo creo que ahí pues nos gustaría saber si la aplicación, la eficacia de esta ley, el desarrollo normativo que haya podido tener, si ha sido eficaz y ha tenido una repercusión positiva para este tipo de personas con discapacidad y con trastornos mentales. Y nada más, agradecerles la defensa que han hecho, emocionante, emotiva, y animarles a seguir trabajando para que las administraciones estén a la altura de lo que la sociedad demanda.
Muchas gracias, señor Lagüens. En último lugar, por el Grupo Parlamentario Socialista, señora Arellano, cuando usted quiera tiene la palabra. Gracias, presidente. Buenos días, bienvenida, señora Hernández, señora López, a esta comisión de comparecencias, su comisión. Quiero agradecerles en nombre propio y en nombre del Partido Socialista todo el trabajo que estáis realizando en todo el territorio aragonés, porque sí que llegáis a todo el territorio aragonés y no solo a las personas con trastorno mental, sino también un apoyo total a las familias. Ustedes han hablado y también lo aparecía en su solicitud que la pandemia ha puesto el foco en la atención de la salud mental. Hemos estado hablando antes, era algo que no se hablaba, que no se decía. Venimos muchos del mundo rural, eso se tapaba completamente. Sabíamos todos los vecinos quiénes eran, pero allí no se hablaba. Esto ahora, no sé si decir gracias a la pandemia, pero sí que se visualiza. Hay anuncios, se visualiza también el suicidio, que tampoco se hablaba. Y ahora ya se está hablando. Hay otra percepción de la sociedad, o así lo percibimos, hay otra percepción sobre los trastornos mentales. El Gobierno de Aragón ha tenido y tiene un compromiso con la salud mental. En los últimos 5 años se han incrementado 91 plazas de profesionales de salud mental y un 22% las plazas asistenciales, que ya sabemos que en la sanidad pública todo es poco, pero bueno, se van dando pasos. El Departamento de Sanidad, como bien ha dicho el señor Lagüens, ha puesto en marcha el Plan de Salud Mental 2022-2025 y usted ha puesto en duda si se continuará. Pues debería, señor Lagüens, debería, aunque tengamos las elecciones, debería continuar este plan poniéndose en marcha, porque ya se ha puesto en marcha y se está realizando también ya actuaciones pues en la apertura de nuevas unidades asistenciales y se están realizando ya proyectos. Se da una continuidad del plan anterior, del plan que había, y es un plan que tiene un presupuesto concreto de 22 millones de euros. La mitad se invierten o se invertirán en recursos humanos, unos recursos humanos que, como ustedes también dicen, pues tiene que haber no solo psiquiatras, sino enfermerías de salud mental, terapia ocupacional, trabajadores sociales. Es un plan que contempla el trabajo colaborativo con atención primaria, especialmente con pediatría, una información compartida entre los profesionales, una coordinación, un trabajo en red, transversalidad en departamentos, una humanización de los espacios que ya se está haciendo en algunas zonas de los nuevos entornos que se están realizando, formación, investigación, y se pone especial relevancia en esas 9 líneas estratégicas de la salud infantojuvenil y a las personas con trastorno mental grave. El Gobierno de Aragón, ya se ha comentado, en el 2020 se elaboró una estrategia de prevención del suicidio, se realizaron también unas guías de prevención del suicidio. Me gustaría también que, como ya le ha comentado la señora Carbonell, que explicaran un poco qué pasa con estas guías. Y respecto a la atención a las personas con trastorno mental grave, se ha diseñado el programa de primeros episodios psicóticos que se ha activado asistencialmente en el sector 1 de Zaragoza y que progresivamente se va a ir implantando en el resto de áreas. Felicitarles otra vez por toda su labor. Yo, como todos mis compañeros, me he estado apuntando lo que ustedes pedían, lo trasladaremos al departamento. Continúen con su trabajo y muchas gracias. Muchas gracias, señora Arellano. Pues en último lugar, las señoras comparecientes tendrán un turno de 10 minutos para contestar a los grupos parlamentarios. Por lo tanto, señora Hernández, señora López, cuando ustedes quieran, tienen 10 minutos. Le contestaré al señor Monzón, que nos hablaba, Morón, perdón, sobre la necesidad de la atención primaria. Nuestro sistema de salud gira en torno a esa puerta de entrada al acceso a los recursos sanitarios a través de la atención primaria, con lo cual no puedo estar más de acuerdo con usted.
en que es necesario trabajar para reforzar el sistema. ¿Cómo se encuentran los profesionales de atención primaria? No lo digo yo, lo dicen ellos mismos, totalmente saturados, desbordados, con un interés en la ciudadanía de trabajar no solamente en la intervención cuando enfermamos, sino en la prevención, que es la mejor manera que tenemos para poder construir una ciudadanía con un estado de salud y con una capacidad de afrontamiento de las adversidades que, como todos seres humanos, vamos a tener en nuestra vida. Un modelo, me preguntaba, no le sé contestar, no sé qué modelo. Lo que sí que sé es que en este momento estamos fracasando, que necesitamos que la atención primaria tenga, para poder ser ese filtro que evite que determinadas patologías que se producen por el afrontamiento de las dificultades de la vida diaria, no bloqueen los sistemas especializados de salud mental para hacer frente al abordaje y al tratamiento de quien tiene un trastorno mental grave. Nos encontramos con que sí que hay una mayor sensibilidad social, como todos ustedes han manifestado, y como les decíamos en nuestra intervención, tanto la señora Hernández como yo, esa percepción está haciéndonos tomar conciencia de que esto no es un problema de los otros, que es un problema que nos afecta a todos. Pero es cierto que ese estigma que había en base a prejuicios sigue manifestándose igual para quien tiene un trastorno mental grave y que por ello es necesario que los recursos que se destinan a la atención primaria se vean reforzados no solamente en número de médicos, sino también en psicólogos y psicólogas clínicos que podrían hacer ese apoyo y ese refuerzo, igual que la enfermería especializada, para poder trabajar la prevención y la atención en numerosos casos. ¿Quieres hablar tú? Sí. Una de las preguntas que habías planteado la señora Carbonell, el tema de la educación. Existen protocolos. Cuando hablo de descoordinación entre los centros educativos del Departamento de Educación, creo que es una falta de coordinación por la avalancha que se ha producido en los últimos años. O sea, creo que primero hay que estar informados y formados. Formados el profesorado, formados los padres, que a veces desconocemos que tenemos un problema en casa, más allá de un problema físico. El problema es que estos protocolos, igual que en la sanidad, el sistema educativo también está saturado. Es que los coordinadores, los pedagogos que están en muchos centros, hablo concertados, no públicos, que lamentablemente en muchos de los públicos ni hay, es que no llegan. Es que para poder atender a un menor en el que se están detectando conductas que no son normales, por así decirlo, pasan meses. Meses, pero cuando digo meses no digo ni 1 ni 2, hablo de 8, 9 y 10 meses, con suerte. El problema es que tardamos mucho en detectar y esto, cuanto más se tarda, es como cualquier otra enfermedad, más difícil es curar. Es así, si estuviéramos hablando de cáncer, a nadie nos resultaría extraño el tema de que el tiempo cuenta. Y por otro lado, lo que sí que considero ya flagrante es que cuando cualquier otro niño o adolescente que tiene un problema o una discapacidad o un problema de salud grave no puede asistir al colegio por el motivo que sea y tiene que estar hospitalizado o tiene que estar en su casa, no se plantea un problema desde el centro educativo. Se le presta una atención educativa domiciliaria, creo que se llama así, no domino todos los términos. O hay un apoyo constante, se facilita su posibilidad de desarrollo educativo. Cuando tú dices que tu hijo no puede asistir al colegio porque tiene un problema de enfermedad mental, no hay comentarios, pero tampoco hace falta que los haya. O sea, te entienden durante 15 días, un mes. Luego ya se acabó el entendimiento. O viene a clase y hace los exámenes y cumple, o aquí no hay más que hablar. Yo solo estoy pidiendo que se les trate igual. Que no se haya una desigualdad ya desde niños y de adolescentes, y menos en el ámbito educativo, que también es un derecho de todos. Gracias. ¿Han concluido o...?
Sí, con respecto a lo que estaba diciendo mi compañera, sí que me gustaría además añadir que estamos pidiendo a la comunidad educativa que cumplan unas funciones para las que no es supuesto, y es que sean prácticamente psicólogas o que sean enfermeras. Necesitamos que tengan formación adecuada para saber cómo detectar los casos incipientes que puede haber de problemas de salud mental y que conozcan cómo deben ser las derivaciones tanto al sistema sanitario cuando proceda o incluso a los servicios sociales cuando se dan casos de circunstancias familiares que puedan estar incidiendo en un mal comportamiento como pueda ser el acoso escolar. Entonces, nos están demandando los docentes esta formación para poder saber cómo actuar. Por otra parte, sí que me gustaría remarcar la intervención de la señora Las Obras, en las que nos hablaba de estas nuevas tendencias que estamos viendo en cuanto a la salud mental, en la falta de recursos y en la sobremedicación. Este es un tema que nos preocupa mucho porque, como bien decía, ante la falta de profesionales muchas veces se sobremedican problemas que se pueden solucionar con apoyo psicológico. Si bien tenemos que diferenciar claramente el abordaje de los problemas adaptativos del trastorno mental grave. Este diálogo a nosotros nos preocupa, sobre todo cuando se utilizan en redes sociales, porque carga las tintas del exceso de medicación y lo recogen también personas con trastorno mental grave que evidentemente necesitan recibir fármacos para poder estabilizar los desajustes neurológicos que tienen. Entonces creo que hay una labor pedagógica muy importante a nivel de los medios de comunicación para no meter en el mismo saco esta diversidad tan amplia que aglutinamos bajo el epígrafe de salud mental. No se debe tratar igual a alguien que padece una esquizofrenia que a alguien que padece un trastorno adaptativo por afrontar una crisis económica o la pérdida de un trabajo o un duelo patológico. Por otra parte, sí que me gustaría también contestar a la señora Carbonell, pues en lo que nos hablaba sobre la aplicación de la Ley General de Sanidad y hacer una especial mención a las dificultades que entraña para la equidad, para la universidad, la atención en el medio rural. Es especialmente delicado la falta de recursos, porque no solamente tenemos menor número de profesionales sanitarios en zonas rurales, sino que también adolecemos de recursos de rehabilitación que son complementarios, como bien se ha expuesto aquí por parte de todos ustedes, para poder atender los problemas de trastorno mental grave. No solamente es un aspecto médico, no solamente hace falta psiquiatras, sino que hace falta tener una visión holística y de recuperación funcional con la intervención de profesionales del trabajo social, de la terapia ocupacional, de la enfermería, etcétera, etcétera. En el medio rural, los problemas de desplazamiento y los problemas mayores de estigma que padece quien tiene un trastorno mental grave se ven todavía acrecentados por las dificultades de desplazamiento a las cabeceras de comarca o a los puntos que tenemos de referencia. Bueno, por último, sí que me gustaría hacer un comentario a lo que se plantea desde el Grupo Popular de la Ley de Derechos y Garantías de las Personas con Discapacidad. Bueno, en octubre del 2018 yo estuve aquí defendiendo esa ley antes de que se aprobara. Y me hace gracia, ¿no? Porque ya han pasado, bueno, me hace gracia relativa, han pasado 4 años y medio. Esta fue la última ley que se aprobó en la legislatura del 2019, por unanimidad de todos ustedes. Defendí las bonanzas de esa ley, fuimos la segunda comunidad autónoma que promulgó esa ley, después de Andalucía, y es curioso porque estoy aquí 4 años y medio después y nada ha cambiado. O sea, está claro que el papel todo lo aguanta, que está muy bien. La ley fue un impulso importante
y creó unas expectativas que desgraciadamente no se han cumplido. Se preveía un desarrollo reglamentario en el plazo de un año, cosa que no se ha hecho. Lo único que se ha hecho es la constitución de la Comisión Interdepartamental, porque recordemos que es una ley transversal y que es necesario el trabajo conjunto, no, codo a codo y día a día de todos los departamentos del Gobierno de Aragón. Se ha constituido esa comisión, simplemente, no se nos ha convocado absolutamente a una sola reunión. No se han desarrollado los protocolos que cada uno de los ámbitos que desarrolla la ley, educación, sanidad, todos los departamentos del Gobierno de Aragón tienen que desarrollar un protocolo. Bueno, Economía y Hacienda creo recordar que no. Pero quitados algunos, bueno, eso es poner el dinero, pero quitados algunos, casi la mayoría tienen que desarrollar un protocolo específico. No se ha desarrollado. Pues bueno, igual estoy aquí dentro de 4 años otra vez diciendo que bueno, como decíamos ayer, ¿no? Pero sí que les pido, y les pido de verdad, con independencia del partido que gane las elecciones, de lo que quieran llevar en sus propuestas políticas, que hagan política para los ciudadanos, que por favor, que hagan un pacto autonómico. Ya no digo que cada uno proponga cómo hacer un protocolo, hagan un pacto autonómico, hay una comisión interdepartamental y si es necesario constituyan una comisión integrada por todos y cada uno de los partidos políticos, pero por favor, desarrollen la ley, porque si una ley sin desarrollo es papel mojado. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Sí, Tiene que ir concluyendo ya, 30 segundos, por favor. Bueno, señora Arellano, le reconocí en mi intervención que hemos avanzado y que se han hecho muchas cosas, es cierto. Usted nos ha contado el dispositivo del nuevo plan y los programas que se han puesto en marcha, pero no podemos dejar de destacar que todavía tenemos muchísimas carencias, hay una deuda histórica con la salud mental y que necesitamos ese esfuerzo mayoritario, como hacía referencia la señora Hernández, para poder dar cumplimiento a las necesidades sociales que cada día son más manifiestas. Muchísimas gracias. Ahora sí, ¿no? Sí, vale. Muchas gracias, señora Hernández, señora López. Pues concluimos la comisión con el punto número 4, ruegos y preguntas. Si no hay ningún ruego ni ninguna pregunta, saludar a los alumnos de Practicum, que no tengo sus nombres, ¿no?, para nombrarlos, no me los has pasado. Entonces, bueno, saludaros, que espero que tengáis una estancia fructífera y levantamos la sesión.